Siempre fui un hombre de fe, y como sacerdote ortodoxo creía que mi dedicación a la iglesia, mi devoción y mis años de servicio me llevarían directamente a los brazos de Dios cuando llegara mi hora. Crecí en un entorno que valoraba la tradición y el sacrificio personal. Mi vida era simple, centrada en la oración, las misas y el cuidado de los fieles. Siempre me sentí más cerca de Dios cuando estaba en un altar, con la voz de la congregación resonando a mi alrededor y las palabras del Evangelio penetrando mi ser. Pero todo eso cambió en el momento en que morí. No sabía que mi viaje de fe me llevaría a un lugar tan distante, tan desconcertante. Lo que me ocurrió después de la muerte fue una experiencia que jamás podré explicar completamente. No había luz ni un túnel como muchos relatan, solo un vacío inmenso, una oscuridad densa y sofocante. No me sentí en paz, como dicen que los que parten hacia el más allá sienten, sino perdido. Como si estuviera en un espacio entre la vida y la muerte, donde el tiempo no existía y todo a mi alrededor estaba silencioso. Fue una sensación de desapego del cuerpo, como si mi alma estuviera vagando sin rumbo ni consuelo. Lo que más me marcó fue la sensación de no ser más yo, pero al mismo tiempo de estar completamente consciente de ello. Era una confusión, un desconcierto profundo. Me encontré flotando, o al menos eso parecía. No podía ver mi cuerpo, pero la sensación de no estar atado a él era inconfundible. A pesar de la oscuridad que me rodeaba, había algo más, una presencia, una fuerza extraña que no podía identificar. Era como si algo me observase, algo que no era humano, pero que de alguna manera sabía quién era yo. Sentí un frío que calaba los huesos, un frío que no venía de ningún lugar físico, sino de una profundidad en mi alma. Entonces, en medio de esa oscuridad, escuché una voz. No era una voz que venía de afuera, sino algo interno, como si mi propia conciencia se estuviera hablando a sí misma, pero con una claridad sorprendente. La voz me susurró algo que, en ese momento, no entendí del todo, pero que quedó grabado en mi mente. La verdad que buscaste se ha desvanecido. La iglesia que amaste ha sido corrompida. No pude reaccionar, ni siquiera pude formular una respuesta. No podía moverme, no podía hablar. Solo escuchaba, y la oscuridad se hacía más densa. De repente una figura apareció ante mí, una figura que no era ni completamente humana ni completamente divina. Era una figura luminosa, pero al mismo tiempo había algo inquietante en su presencia. No era como el Jesucristo al que había dedicado mi vida a servir. Esta figura tenía un aire de tristeza, como si estuviera mostrando algo que yo no estaba preparado para ver. La figura se acercó lentamente, como si el tiempo mismo hubiera ralentizado su paso. No podía ver sus rasgos con claridad, pero algo en su rostro me resultaba familiar, como si lo hubiera conocido toda mi vida, aunque no pudiera ponerle un nombre. Era como si la figura cargara consigo un dolor que no pertenecía a ella, pero que, de alguna forma, yo también sentía. De pronto, la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte, más clara. La verdad ha sido distorsionada. La fe se ha diluido, y con ella, la esencia de lo que un día representó la iglesia. La gente sigue buscando, pero ya no encuentran lo que buscan, solo consuelo vacío. Las palabras me golpearon con fuerza. No entendía bien, pero sentía una necesidad urgente de comprender. Fue entonces cuando, como si esa presencia hubiese leído mis pensamientos, me mostró una visión. Vi iglesias llenas, congregaciones cantando, sacerdotes celebrando misas, pero todo eso se desvanecía a medida que lo observaba más de cerca. La gente estaba allí, pero no estaban presentes. Sus rostros se desdibujaban, sus voces eran huecas. La paz que buscaban no era más que un eco, una ilusión. Sentí una angustia profunda al ver esto, como si todo lo que había dedicado mi vida
todo lo que había creído estuviera cayendo en pedazos ante mis ojos. Vi cómo las enseñanzas de Cristo se habían suavizado, distorsionadas por el tiempo y las comodidades del mundo. No había sacrificio, no había verdad, solo una versión cómoda y vacía de lo que realmente significaba ser un seguidor de Cristo. La visión cambió de repente y lo que vi me dejó completamente paralizado. Apareció Jesús, pero no como lo conocía en las imágenes o en mis oraciones. Su presencia era tan imponente que, por un instante, creí que mi alma no resistiría el peso de su mirada. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, como si hubiera sido testigo de algo irreversible. Su cuerpo no mostraba gloria ni resplandor, sino una apariencia humana desgastada por el sufrimiento. Era como si se estuviera presentando ante mí no como el Salvador, sino como un ser que había sido testigo de la caída de su propia creación. «El tiempo se acaba», dijo con una voz que parecía venir de todos los rincones del universo. «Tienes que regresar. La verdad debe ser revelada antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras me atravesaron como un rayo. No sabía cómo, pero algo dentro de mí entendió que no podía quedarme allí, que mi misión no había terminado. No había entendido por completo el mensaje, pero la urgencia era inconfundible. Sentí que el vacío a mi alrededor comenzaba a desvanecerse, como si una fuerza invisible estuviera empujándome hacia la vida nuevamente. Fue una sensación de lucha, como si el espacio en el que me encontraba no quisiera soltarme. Mis ojos se cerraron y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el vacío desapareció y me encontré en un lugar completamente diferente. Desperté de golpe, como si hubiera sido arrancado de un sueño profundo. Lo primero que noté fue el dolor en mi pecho, una sensación tan aguda que pensé que iba a desmayarme de nuevo, pero no. Estaba de vuelta, en mi cuerpo. Me encontraba en mi lecho de muerte, rodeado por algunos de mis compañeros sacerdotes, que parecían confundidos y aterrados. No podía entender cómo había vuelto, ni qué había ocurrido, pero sabía, con certeza absoluta, que mi misión no había terminado. La urgencia seguía ahí, como una llama que me quemaba por dentro. Lo primero que hice fue intentar hablar, pero mi voz no respondía. Mis manos temblaban al intentar moverme y mi mente aún estaba atrapada en la visión de aquel vacío oscuro. No podía explicar lo que había vivido, pero sentía que debía advertir a la iglesia. Algo terrible estaba por suceder si no cambiábamos el rumbo. Poco a poco pude calmarme y comprender que no podía quedarme callado. Sentí la necesidad de salir, de ir a la iglesia, de hablar con aquellos que me rodeaban, pero mis fuerzas eran débiles. Sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a hacerlo, como si una fuerza invisible me guiara, como si Jesucristo mismo me hubiera dado un mandato. Mi regreso no fue un milagro que me brindara alivio, sino una condena, una llamada a la acción. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente. La verdad debe ser revelada. No sabía cómo comenzaría a hacer esto, ni quién me escucharía, pero algo en mi interior sabía que mi vida ya no sería la misma. Lo que había presenciado, lo que había entendido, debía compartirse con el mundo. No podía permitir que la iglesia se hundiera en su propia mentira. Días pasaron antes de que pudiera levantarme por completo. Mi cuerpo seguía débil, como si hubiera estado a punto de morir una vez más, pero la urgencia de lo que había presenciado me mantenía en pie. Cuando finalmente pude ir a la iglesia, todo parecía estar en su lugar. La gente rezaba, los cantos llenaban el aire, y los sacerdotes cumplían con sus ritos como siempre. Pero algo estaba mal. Al caminar entre los fieles, pude sentir la desconexión, el vacío que había presenciado en mi visión. Las almas que acudían a la iglesia no parecían estar buscando la verdad, sino algo que llenara su vacío existencial, algo cómodo, algo que los hiciera sentir bien por un momento.
No había verdadera penitencia ni sacrificio en sus corazones, solo un vacío que se disfrazaba de ritual. Comencé a hablar con algunos de los fieles, intentando compartir lo que había experimentado, pero las respuestas que recibí fueron casi siempre las mismas. La iglesia está bien. Estamos bien como estamos. Nadie parecía dispuesto a escuchar. Nadie quería creer que la iglesia que conocían y amaban había perdido el rumbo. Sin embargo, había algo más, algo aún más inquietante. En cada conversación que tenía, sentía una presión invisible, como si alguien o algo estuviera tratando de silenciarme. Al principio pensé que era mi mente afectada por la experiencia, pero no lo era. La sensación de ser observado, de estar siendo constantemente vigilado, comenzó a volverse insoportable. Me pregunté si la iglesia misma estaba siendo influenciada por fuerzas oscuras, fuerzas que estaban alejando a los fieles de la verdad. Con el tiempo, mi salud física comenzó a mejorar, pero mi alma se encontraba cada vez más agitada. Las noches se convirtieron en un tormento. No podía dejar de revivir la visión del vacío oscuro, ni las palabras de Jesús. Sentía su mandato como una carga pesada que no podía soltar. Comencé a tener sueños extraños, sueños en los que veía a la iglesia, pero no como la conocía. Las paredes estaban cubiertas de telarañas, las bancas rotas y el altar vacío. Una sombra recorría los pasillos y pude escuchar risas lejanas, risas vacías, como si la verdad estuviera siendo ignorada por completo. Los rostros de los fieles se desvanecían y lo único que quedaba era un eco vacío. Al despertar, me encontraba sudoroso, mi corazón golpeando fuerte en mi pecho. Sabía que debía actuar, pero temía que mi mensaje nunca fuera recibido. Decidí finalmente que tenía que hablar abiertamente, sin temor. Me armé de valor y me dirigí a la congregación en una misa dominical. La iglesia estaba llena, como siempre, pero al mirar los rostros de las personas, sentí la misma desconexión que había experimentado en mi visión. Comencé a hablarles con toda la pasión que podía reunir, advirtiéndoles sobre el peligro que acechaba a la iglesia, sobre cómo la verdadera fe estaba siendo suplantada por una falsa comodidad. Les hablé de mi experiencia, de lo que había visto después de mi muerte, de la urgencia que sentía al regresar. Pero la reacción fue helada. Algunos me miraban con compasión, como si pensaran que estaba delirando. Otros me ignoraban por completo, ocupados en sus propios pensamientos. Solo unos pocos se acercaron a mí al final, pero su interés no era por la verdad, sino por un simple consuelo. La mayoría de ellos no podían o no querían entender lo que estaba tratando de decir. La sensación de desesperanza me envolvía cada vez más. Sentí como si estuviera gritando al viento, intentando despertar a una comunidad que ya no escuchaba. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía deshacer. Sabía que mi misión no era solo advertir a la iglesia, sino intentar devolver la fe verdadera a un pueblo que había caído en el conformismo. Pero cuanto más hablaba, más claro se volvía que no era bien recibido. Algunos de mis hermanos sacerdotes comenzaron a mirarme con desconfianza. Mis palabras no encajaban con el discurso oficial, no se alineaban con la imagen de una iglesia que estaba más preocupada por su supervivencia institucional que por la pureza de su mensaje. Sentí la incomodidad de ser un extraño en un lugar que siempre había considerado mi hogar. Pero algo más había, algo mucho más aterrador. Una presencia oscura que se había filtrado en la misma iglesia estaba tentando sofocar mi mensaje. A medida que pasaba el tiempo, comencé a sentirme constantemente observado, no solo por las personas, sino por algo más, algo que no podía ver, pero que sentía cerca, siempre al acecho. Mis noches se volvieron aún más perturbadoras. En mis sueños veía a aquellos que me rodeaban, pero ya no los veía como personas, sino como sombras vacías.
atrapadas en una rutina sin propósito. Cada vez que intentaba compartir lo que había experimentado, me encontraba con una barrera invisible, como si estuviera hablando a una pared. Mi alma sentía un peso cada vez más grande. La oscuridad que había experimentado después de la muerte parecía estar a mi alrededor, y la iglesia que conocía se estaba llenando de ella. ¿Era esta la misma oscuridad que había visto en la visión? ¿O algo más? Algo que había estado oculto por mucho más tiempo de lo que imaginaba. Una tarde, después de una misa especialmente agitada, me retiré al claustro, buscando algo de paz para meditar sobre lo que estaba sucediendo. En el silencio de la iglesia vacía, sentí de nuevo esa presencia, esa sombra que había estado acechando mi alma. Esta vez no era un susurro, era una fuerza palpable, una presión en el aire que parecía oprimirme desde todos los ángulos. Comencé a orar con desesperación, pidiendo fuerza para resistir, pero cuanto más oraba, más sentía esa presencia acercándose. De repente, una figura oscura apareció ante mí, con ojos que parecían absorber toda la luz. No era una figura humana, sino algo más antiguo, algo que pertenecía a otro mundo. Mis palabras de oración fueron interrumpidas por una risa baja y gutural, una risa que recorría mi columna vertebral como una corriente helada. La figura habló, y su voz no era como ninguna otra que hubiera escuchado. Era profunda, resonante, como si viniera de las mismas entrañas de la tierra. «Estás demasiado tarde», dijo con un tono lleno de desdén. «La semilla ya ha sido plantada. La verdad no tiene lugar aquí y no la tendrá jamás». Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara, como si la iglesia misma estuviera siendo devorada por algo que no podía comprender. No pude moverme, ni siquiera respirar. Todo lo que había creído se desplomaba ante mis ojos. ¿Qué era esta presencia? ¿Por qué me sentía tan impotente? Cada vez que intentaba aferrarme a mi fe, algo me empujaba hacia la desesperación. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo, con la sensación de que algo mucho más grande que yo estaba en juego, algo que no podría detener. La experiencia de esa tarde me dejó completamente devastado, no solo por la aparición de esa figura oscura, sino por la creciente sensación de que estaba luchando contra algo mucho más grande que yo. La idea de que la verdad no tenía lugar en la iglesia comenzaba a calar en mi alma, y la desesperación se apoderaba de mí cada vez que veía a los fieles llegar a la iglesia sin comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Comencé a pensar que tal vez ya era demasiado tarde, que la iglesia había sido infiltrada por algo mucho más siniestro y que mi misión era en vano. Sin embargo, algo dentro de mí seguía ardiendo, una chispa de esperanza que me impedía rendirme por completo. Sabía que debía seguir luchando, incluso si el costo era mi propia paz interior. Tenía que advertirles, aunque nadie me creyera. Un día, mientras estaba en el altar, de pie frente a una congregación que ya no sentía como suya, recibí una nueva visión. Esta vez no era un vacío ni una oscuridad, sino una luz cegadora. Estaba solo en un campo vasto, rodeado por una multitud que no podía distinguir, pero en el centro de todo veía una figura resplandeciente. No era la figura oscura de antes, ni la imagen común que tenía de Cristo, sino algo que trascendía todo eso. Esa figura me miró directamente a los ojos, y por primera vez en todo este tiempo sentí una paz profunda, algo que me llenó de una calma inexplicable. «Tu lucha no ha sido en vano», dijo la voz. «La verdad prevalecerá, aunque cueste más de lo que esperas». Fue un mensaje críptico, pero al mismo tiempo entendí que no estaba solo en mi lucha. Esa luz me dio la fuerza para continuar, para enfrentar las sombras que se cernían sobre la iglesia. Después de esa visión, algo cambió dentro de mí. Mi perspectiva se clarificó de manera sorprendente,
como si de repente hubiera comprendido que, aunque mi lucha parecía solitaria, no lo era. Había una fuerza mayor que me respaldaba, algo que trasciende todo lo que entendemos como fe humana. A partir de ese momento dejé de sentir miedo. Ya no me importaba la incredulidad de los demás, ni las barreras que me imponían aquellos que no querían escuchar. Lo único que sabía era que debía continuar, incluso si eso significaba perder mi lugar en la iglesia, incluso si mi mensaje caía en oídos sordos. La luz que había visto me daba la certeza de que estaba en el camino correcto, y por fin comprendí que la verdad no dependía de cuántos me apoyaran, sino de cuán fuerte era mi fe en lo que había presenciado. Comencé a escribir. Mis sermones ya no trataban sobre simples enseñanzas, sino sobre la corrupción que había observado en la iglesia, sobre el peligro que enfrentaba la verdadera fe. Describí lo que había visto en ese vacío, lo que Jesús me había mostrado y lo que sentía en mi corazón. La iglesia ya no era el lugar sagrado que debería ser. En mis escritos hablé del confort vacío que se había instaurado, de cómo las enseñanzas se habían suavizado para adaptarse a los deseos del mundo. Sabía que mis palabras serían tomadas como una herejía por muchos, pero también entendía que algunas personas necesitarían escucharlas. Cada vez que escribía, sentía una renovada fuerza, como si las palabras fueran dictadas desde lo más profundo de mi ser. La visión que había tenido ya no era solo una advertencia, era una misión que debía llevar a cabo sin importar las consecuencias. Mis escritos comenzaron a difundirse entre aquellos que realmente estaban buscando algo más profundo, más genuino. A pesar de la resistencia de los poderosos dentro de la iglesia, encontré un pequeño pero creciente grupo de personas dispuestas a escuchar, a cuestionar, a reexaminar sus creencias. Aunque era un paso pequeño, me dio esperanza. Cada vez que veía que alguien leía lo que había escrito con una mirada de comprensión, sentía que la luz de la verdad comenzaba a atravesar las sombras. A pesar de la persecución que ya comenzaba a recibir, con algunos tratando de desacreditarme y otros incluso acusándome de blasfemo, mi fe nunca fue más firme. Me di cuenta de que no estaba luchando solo por mi propia alma, sino por el alma de la iglesia, de aquellos que, quizás, sin saberlo, ya se habían perdido. Una noche, después de una misa, un joven sacerdote se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Me confesó que, después de leer uno de mis escritos, había comenzado a ver la iglesia de una manera completamente diferente. Me dijo que no podía ignorar lo que estaba sucediendo y que él también había comenzado a cuestionarse si lo que estaba enseñando a los fieles era realmente la verdad. Era un momento que me dejó sin palabras, porque sabía que finalmente estaba logrando lo que me había sido encomendado: hacer que otros despertaran, que comenzaran a ver lo que yo había visto. Aunque este joven sacerdote no tenía todas las respuestas, su decisión de cuestionar y buscar la verdad me dio una renovada sensación de propósito. Si más sacerdotes y fieles comenzaban a hacer lo mismo, entonces había una posibilidad de cambio real. Con el tiempo, mi misión se fue expandiendo. Aunque las autoridades eclesiásticas me habían marginado, otros comenzaron a unirse a mi causa. Había comunidades enteras que ya no podían ignorar lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Algunos de ellos compartían las visiones que yo había tenido, otros solo sentían que algo estaba mal. Pero juntos comenzamos a formar una red que abogaba por un retorno a la verdadera fe. Era un movimiento pequeño, pero creciente, y aunque estábamos rodeados de oposición, sabíamos que nuestra lucha era por algo mucho mayor que nosotros mismos. La sombra que había comenzado a infiltrarse en la iglesia estaba perdiendo poder, aunque lentamente. Los ojos de muchos ya no podían ser cerrados. A pesar de los avances, también hubo momentos de mucha frustración.
Las persecuciones se intensificaron, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Fui calumniado, malinterpretado y hasta amenazado, pero las palabras de Jesús seguían retumbando en mi mente. La verdad prevalecerá. Eso me dio la fuerza para seguir. La sensación de estar en el camino correcto, a pesar de todas las dificultades, era indescriptible. Sabía que, aunque mi vida y mi legado podrían ser eclipsados por el tiempo, la semilla que habíamos sembrado de despertar y cuestionar seguiría creciendo. No sabíamos si lograríamos ver un cambio real, pero estábamos seguros de que, en algún momento, alguien más tomaría nuestra lucha y la llevaría más allá. La verdad, aunque no siempre evidente, siempre encuentra su camino. Han pasado años desde aquel momento de revelación y mi vida ha cambiado por completo. Aunque los días de lucha han sido largos y llenos de pruebas, algo ha cambiado en mí, en mi corazón. A veces todavía puedo escuchar la voz de esa figura resplandeciente que vi en la visión, recordándome que la verdad siempre prevalecerá. En mis momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, me aferro a esas palabras. La iglesia no es solo un edificio, ni un conjunto de rituales. Es el reflejo de las almas que la habitan. Y aunque muchos han seguido ciegamente, una parte de ellos comienza a despertar, a darse cuenta de que hay más, mucho más de lo que nos han mostrado. No espero que todos comprendan, pero los pocos que se han unido a esta lucha, los pocos que han comenzado a ver lo que yo vi, me dan la esperanza de que la verdad eventualmente triunfará. Hoy, la iglesia sigue su curso, pero ya no es la misma. Ya no estoy allí, pero nunca dejé de luchar por la fe que sentí, la que experimenté en el vacío, la que Jesús me mostró. Mi vida se ha convertido en un testimonio de lo que significa mantener la fe, incluso cuando el mundo y la misma iglesia parece perderse en la oscuridad. Si alguna vez me encuentro con alguien que aún busca la verdad, les contaré lo que vi y lo que aprendí, porque esa es la única misión que me queda, compartir la luz que, por un breve momento, vi brillar en la oscuridad. Nunca será tarde para despertar, nunca será tarde para encontrar el camino de vuelta a la verdadera fe. ¿Y ustedes qué opinan de mi historia? Sé que puede ser difícil de creer, pero les aseguro que todo lo que viví fue real. A veces me pregunto si alguien más ha tenido una experiencia similar. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez algo extraño durante una oración, como si algo mayor estuviera tratando de comunicarse con ustedes? O tal vez algo que haya cambiado su fe de una manera profunda. Me gustaría mucho saber qué piensan sobre esto y si han vivido algo parecido. Dejen sus comentarios. Estaré leyendo todas sus experiencias.